La pregunta es, ¿y si no, qué? ¿Cómo puede presionar Brasil y Colombia para echar al dictador? En este vídeo te lo cuento. Hasta ahora, siempre que se ha hablado de las negociaciones de Maduro, eran con Maduro, Estados Unidos y la oposición, pero en realidad hay dos actores más importantes, si cabe, que el tío Sam: Brasil y Colombia. Ambos son vecinos de Venezuela, ambos tienen gobiernos de izquierdas y ambos tienen la clave para echar a Maduro. Y diréis, ¿en serio? ¿Qué puede hacer Brasil y Colombia para derrocar a un dictador? Pues no estoy hablando de una intervención militar, sino que estoy hablando de sanciones económicas. Y ya sé lo que pensaréis todos. ¿Otra vez, Fonseca? ¿Otra vez nos vas a hacer creer que esta vez sí las sanciones van a funcionar? No funcionaron en Irán, ni funcionaron en Rusia, y Venezuela también ha tenido su bloqueo. Y sí, tenéis razón. Ahora bien, una cosa son las sanciones de Estados Unidos y otra las de Brasil y Colombia. Y diréis, ¿pero tanto poder tienen estos dos países? Pues lo cierto es que sí. Si Brasil y Colombia se unieran al bloqueo de Estados Unidos, las élites de Maduro tendrían serios problemas. Esto, unido al hecho de que el 70% de los votantes venezolanos odian a Maduro y todo lo demás, o sea, descontento en el ejército, etcétera, sí podría ser una baza para negociar. El problema es que ni Brasil, ni Colombia, ni México parecen dispuestos a ser el poli malo en las negociaciones. Para el presidente Lula, la salida a la crisis venezolana podría pasar por convocar nuevas elecciones, una propuesta que apoya su homólogo Gustavo Petro. Vale, obviamente esto es una ocurrencia de última hora, no lo digo yo, lo dice tanto la oposición como el régimen, porque tanto Superbigote como María Corina Machado la han rechazado. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos una tercera. La pobreza alcanza hoy al 94,4% de los venezolanos. Salario mínimo, $3.70. Esto es lo que ganan los que se quedaron, porque casi 8 millones de venezolanos han huido ya del país, más de lo que escaparon de las guerras civiles en Siria y Afganistán o incluso de la invasión rusa a Ucrania. La crisis en Venezuela está empujando a miles de ciudadanos a abandonar el país buscando refugio en las vecinas Colombia, Ecuador, Perú o Brasil y causando una crisis migratoria regional en Sudamérica. Y hay otras cifras igual de pavorosas. En el año 2018 se registró una inflación del 130.060%, pero es que en el año 2023 fue de apenas un 189%. En total, desde que comenzó el chavismo, la moneda venezolana, el bolívar, perdió 16 ceros. En este lapso, la economía venezolana se redujo a una cuarta parte, en parte porque la petrolera estatal, PDVSA, generadora del 90% del ingreso estatal, fue copada por el chavismo y corrompida hasta la médula. Desde entonces, redujo su producción diaria de 2,89 millones de barriles de crudo al día a 750.000. La producción petrolera de Venezuela se estancó. Según el reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, publicado el martes, el país caribeño produjo 700.000 barriles diarios durante el primer semestre de 2022. Y esto no es todo. Como sabéis, la violencia delictiva se ha cuadruplicado. Es cierto que ha ido bajando desde el año 2021, pero aún así, las cifras que tienen hoy en día serían impensables, no ya en un país europeo, en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero es que además, las fuerzas del gobierno están asesinando a cientos de personas opositoras cada año. Porque Dios está de nuestro lado. Todo el mundo sabía que iba a haber fraude en las elecciones del 28J. La primera, María Corina Machado, y por eso tenía ya su plan para evitarlo. El día de las elecciones, sus partidarios consiguieron la mayoría de las actas y las publicaron en una página web que podéis consultar todos. Se llama resultadosvznla.com, o sea, como resultadosvenezuela.com. Y aquí quiero hacer un apunte. Lo primero es que la página web se puede visitar desde cualquier parte del mundo, es decir, que el equipo de María Corina Machado ha sido capaz de burlar todos los controles de internet del régimen, pero es que además, si entráis en la web, veréis que tienen indexadas en este momento el 83% de las actas. Eso significa que han sido capaces de burlar a todos los colectivos, es decir, a todos esos grupos paramilitares que se las querían robar. En sí mismo, esto prueba una cosa que llevo meses diciendo: la fuerza de María Corina Machado. Porque ya os digo que conseguir todo esto, con todas las dificultades que han tenido, requiere de muchísimo más que simplemente carisma. Esta mujer está siendo capaz de organizar a miles de personas en las condiciones más adversas y, por su parte, Superbigote intenta tapar su debilidad con cosas como esta. Nico, pero qué elegante. Gracias, Hilita. Me siento excelente. Recuerda que yo soy Maduro Brazo Duro. Maduro, el del brazo duro. Ya recurrimos a las metáforas fálicas. ¿Qué será lo siguiente? Empiezo a pensar que estos que hacen lo de Superbigote son oposición en la sombra, porque es que si no, no me explico que hagan esto. Por eso Maduro cuenta con mi apoyo, y el de toda Venezuela. De lo contrario, eso de los apellidos cerrarían ministerios, un montón de desempleados y eliminarían los programas sociales.
¿Soy yo o eso es un señor poniendo voz de vieja? O sea, en serio, ¿cuánto han pagado por hacer esta serie? ¿Es que es tan mala que termina siendo buena? Pero sigamos con la historia, porque María Corina ha conseguido subir el 83% de las actas a una página web, y mientras tanto, ni todo el aparato represor de Maduro ha logrado falsear las actas. Algunos dicen que están pidiendo ayuda a los chinos, pero pasan las semanas y seguimos igual. Mientras tanto, el régimen está perdiendo totalmente la batalla en internet, y esto explica que Maduro intente mostrar su brazo duro amenazando a gente con la que nunca se va a enfrentar. Y hay una cosa que llaman redes sociales que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Y ojo, porque Elon Musk no es el único rival que ha encontrado Maduro. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú. A fin de cuentas es como ponerse una diana. ¿Solución? Atentos. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos. Vamos, que ese brazo duro de Maduro ha perdido la capacidad incluso de censurar a los medios, al menos al 100%. Y a estas alturas queda claro una cosa, Maduro presumirá de mucho brazo duro, pero en este momento es impotente. Está probando todas sus armas para acabar con María Corina Machado, o como él la llama... Con la demonia, la salvaje demonia de la Machado... Demonia. La llama demonia. Hacía años que no oía esta palabra. De hecho, creo que nunca la había oído antes. Pero no se me ocurre mejor piropo. Porque si la llama demonia, es porque realmente la tiene miedo. Y ojo, porque razones no le faltan. Maduro pensaba que esto sería un fraude más, como todos los que lleva perpetrando desde que llegó al poder. Sin embargo, han pasado más de 3 semanas desde el 28J y en todos los canales de YouTube, en todos los medios de comunicación, la gente se pregunta ¿cuándo caerá Maduro? Hace un mes, ya os digo que no se discutían este tipo de cosas. Vamos, era yo el único que sacaba vídeos diciendo estas elecciones van a ser importantes. La pregunta es, ¿qué están negociando exactamente? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los flancos débiles de la dictadura. Os voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Quién diríais que es el mayor comprador de zumo de dinosaurio venezolano? Alguno dirá, China, Corea del Norte. Pues no. Los Estados Unidos de América. Sí, los USA. El país que primero te llama y luego te asusta, porque te dice, Vale, tenía que soltar esta broma. En la actualidad, Estados Unidos importa 281.000 barriles de crudo por día. Luego le sigue China con 231.400 barriles diarios. Es decir, que bastaría con que Washington ordenara un embargo de verdad para que Maduro dejara de recibir la mayor parte de sus ingresos en dólares. No obstante, esto es algo que ya se intentó y no dio el resultado esperado. Ocurrió en el año 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump le impuso al régimen bolivariano un bloqueo petrolero y financiero. El presidente Trump firmó hoy una orden ejecutiva que impone amplias sanciones financieras a Venezuela, que incluye una prohibición a los bancos estadounidenses para realizar transacciones nuevas con el gobierno o con la petrolera estatal PDVSA. Y Maduro utilizó este embargo para acusar a Washington de todas las penurias que provocaban en los venezolanos. En octubre de 2023, el presidente Biden levantó por 6 meses las sanciones sobre las exportaciones de petróleo, gas y oro de Venezuela. Fue parte del famoso Acuerdo de Barbados que comprometía a Venezuela a celebrar elecciones libres, poner a observadores internacionales y, vamos, todo eso que se saltó a la torera. Queda claro que Maduro no cumplió con lo pactado y en abril de 2024 volvieron a instalarse las dichosas sanciones. Estados Unidos anunció el miércoles la reimposición de las sanciones al gas y petróleo de Venezuela desde el primer minuto del 18 de abril. El gobierno de Joe Biden determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, firmado con la oposición en octubre pasado. Y al enterarse de la reinstauración de estas sanciones comerciales, Maduro le envió un mensaje a Biden que todavía no hemos podido descifrar. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I want
I do Guam. I do Guam. Es que además de dictador es imbécil, por lo menos Putin tiene un poco de dignidad. Pero esto también nos demuestra una cosa, que si los países se ponen de acuerdo, pueden ejercer un bloqueo económico a las élites del chavismo que no habían visto nunca hasta ahora. Al menos nos referimos a los países occidentales, o sea, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ya sabemos que China no se va a sumar. Y ojo, porque no solamente estamos hablando de zumo de dinosaurio. Estados Unidos es el mayor destino de todas las exportaciones de Venezuela. Y diréis, ¿cuál es el segundo? Pues Aruba. ¿Aruba? Sí, Aruba. Aruba es esta isla que está al norte de Venezuela. Y diréis, ¿por qué exportan tanto por aquí? ¿Es que están superpoblados? ¿Es que son súper ricos? Pues a ver, mucha población no tienen, aunque el PIB per cápita de esta isla no está nada mal. Lo que pasa es que aquí es donde se refina buena parte del crudo venezolano. Pero es que además, Aruba es el intermediario que utiliza Venezuela para saltarse los embargos. Clásica isla, con impuestos bajísimos, pocas regulaciones y mucho PIB per cápita. Vamos, lo que vendría siendo un infierno turboneoliberal, si no fuera porque ahora le viene de perlas al régimen. Pues bien, este petróleo que Venezuela no puede vender pasa por Aruba y de ahí va a Estados Unidos o a Europa. Es decir, que también es posible cortar el flujo de dólares a Caracas por esta vía. Y el tercer socio comercial de Venezuela es Brasil, seguido por Colombia. Vamos a ser realistas. Si Estados Unidos y el resto de los grandes compradores de Venezuela se pusieran de acuerdo, Maduro se las vería muy duras para seguir gobernando. Y ya sé lo que me vais a decir todos, que le queda el dinero del narcotráfico y el de China. Y eso es cierto, pero no alcanza tanto como reemplazo. Primero, porque China ya le compra todo lo que necesita y porque además ya tiene suficiente petróleo con el que extrae en Guyana. Además, lo hace en una alianza entre la petrolera china y la estadounidense Mobil. Guyana ha anunciado que su producción de petróleo pasará de 380.000 barriles diarios en 2023 a 640.000 barriles diarios en 2024. Si los países que condenan realmente el fraude de Maduro se pusieran de acuerdo, podrían causarle un enorme daño al régimen bolivariano, cortándole de cuajo sus ingresos hasta que desaloje el Palacio de Miraflores. El problema es que para imponer sanciones no alcanza con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el chavismo tiene todavía todo el resto del continente latinoamericano para comerciar. ¿Y será este el mensaje cifrado cuando le estaba hablando a Biden? I do Guam. I Guam. I do Guam. I do Guam. Además, hay una cosa que tenemos que concederle. Maduro puede saltarse las sanciones construyendo oleoductos que pasen por Brasil y Colombia. Si los gobiernos de estos países se lo permiten, puede hacerlo. De hecho, no es una fantasía. Desde el año 2004 se planificaron 2 tendidos, uno para cada país. Y si sale crudo, puede entrar cualquier otro tipo de mercancía. De nuevo, Lula y Petro tienen la llave para el cerco sobre el régimen. Y Maduro ya amenazó con hacer entrar a otros jugadores a su mercado petrolero. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Ok, hay que reconocer que es bastante difícil un embargo petrolero, pero no nos demos por vencidos, porque hay otra carta que también se puede usar, las remesas. En el año 2021 se enviaron a Venezuela cerca de 3.500 millones de dólares en remesas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lo que representa un 5% del Producto Interno Bruto del país. Habéis oído bien, un 5% del PIB venezolano viene de las remesas. Para que os hagáis una idea del aire que le da la dictadura, vamos a decir, que es cierto, que un sueldo mínimo en Venezuela está en los 3,6 dólares. Con un billete de 50 dólares, que para alguien que vive en Estados Unidos es una propina, alcanza para 13,6 meses de salario básico. Y de paso, las remesas ingresan dólares frescos que ayudan a bajar la inflación. Vamos, que para Maduro el hecho de que 8 millones de venezolanos se hayan marchado es una muy buena noticia. Y como vamos a ver ahora, para Maduro no hay mejor negocio que la desgracia ajena. Un embargo al petróleo y a las remesas haría mucho daño a Maduro, sí, pero también a los 28 millones de venezolanos que viven en el país. Conclusión: tiene que haber un modo de atacar al régimen sin perjudicar al resto. Y lo cierto es que lo hay. Es hora de hablar de los boliburgueses. Los boliburgueses. Todos sabemos que ser revolucionario sienta muy bien, pero se disfruta mucho más y lo haces desde una casa en Miami con aire acondicionado y vistas al mar.
La ciudad del estado de Florida se convirtió en la meca de los millonarios chavistas. Desde hace años, las empresas inmobiliarias de Miami han hecho su agosto con las élites chavistas. Y diréis, ¿pero de dónde sale ese dinero si los sueldos en Venezuela son tan bajos? Se calcula que el producto de la corrupción solo entre el año 2000 y 2017 asciende a unos 500.000 millones de dólares. Es mucho dinero, pero más aún si se compara con los 92.000 millones de dólares del PIB total de Venezuela. Sí, se han robado casi 4 veces la riqueza anual del país. Y ojo, porque esta cuenta es de hace 5 años, ahora será muchísimo más. Y diréis, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Pues os lo cuento con un par de ejemplos. La que ustedes ven a mis espaldas es la costosa, grande y lujosa mansión de Alex Saab, el empresario colombiano detenido desde 2020 por lavado de dinero y ser el presunto testaferro del gobierno venezolano, misma que está evaluada en 8 millones de dólares en solo su construcción. La familia Saab es uno de los contratistas preferidos del chavismo y son la prueba palpable de que la pobreza puede ser muy pero que muy rentable. Alex Saab empezó su fortuna con contratos para construir casas prefabricadas para los venezolanos más pobres, casas que por supuesto nunca fueron terminadas. Luego se metieron en el negocio petrolero, haciendo negocios bastante turbios con la estatal PDVSA y con las llamadas CLAP. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de 4.000 millones de dólares. El dinero estaría consignado en cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. ¿Más de 4.000 millones de dólares? Un momento, voy a ver, no sea que se me ha sumado un cero por error. A ver... Bueno, son 4.000 millones de dólares, está bien. Vale que estos 4.000 millones de dólares son mucho menos que la fortuna de Elon Musk, pero para que os hagáis una idea, está en la misma liga de riqueza que el mismísimo Donald Trump. Y todo esto viniendo de un país donde la mayoría vive con alrededor de $3 al mes. Conclusión, no montéis empresas. Cread un partido socialista en vuestro país y ganaréis muchísimo más dinero. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo, hay mucha gente así, ¿eh? Pues sí, a María Gabriela no se le conoce otro mérito que ser la hija del creador del socialismo del siglo XXI. También ha sido representante de Venezuela en la ONU, pero ya os digo que en la ONU no tienen esos sueldazos como para ahorrar tantísimo dinero. Y diréis, ¿dónde están esos 4.000 millones de dólares de fortuna que tiene esta mujer? ¿En el paraíso socialista que construyó su padre? Obviamente no. Ni siquiera los chavistas se fían de su propio sistema. Así que el dinero de la hija de Chávez está bien guardadito en Estados Unidos, Andorra y otros infiernos capitalistas. El problema es que ahora los malvados capitalistas pueden embargar todo ese dinero ganado con el sudor de la frente de los pobres venezolanos. Vamos, que bastaría con embargar todas estas cuentas para que todos estos boliburgueses tengan que ponerse a trabajar, o sea, eso que haces, para trabajar con el sudor de tu propia frente, no el de la de otros. Este empresario, según la justicia norteamericana, era el testaferro de Diosdado Cabello y además tenía 14 propiedades de lujo repartidas en todos los Estados Unidos. Y por supuesto, no me olvido de Super Bigote. Fijaos bien en el anillo que lleva en el guante de superhéroe. ¿Veis ese anillo verde? Pues no es casualidad, no es una caricatura. Ese anillo existe y la pedazo esmeralda que lleva no creéis que es barata. El mandatario de los venezolanos, Nicolás Maduro, que pregona y se autodefine como un obrero, que fue conductor de bus, dista mucho de serlo. Super Bigote. Me lo regaló un jefe de Estado. Cuando en televisión o redes muestra 2 anillos de oro, uno de los cuales luce una esmeralda. Os lo voy a poner así. Oficialmente, el sueldo de Maduro es de $336, pero la fortuna de su familia está valorada en unos 1.215 millones de dólares. Es decir, que para justificarla, este dictador tendría que estar trabajando 331.336 años, seguidos como presidente. Por lo visto, Maduro es capaz de multiplicar los panes y los peces, porque de otro modo no se explica. Aunque bueno, lo estará haciendo a su manera. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Ahí lo tenéis, multiplicar los penes. Claro, por eso le llamarían Maduro el del brazo duro. Ya solo falta que salga diciendo que es un madurito interesante. Oficialmente, el sueldo de Maduro es de $336, pero la fortuna de su familia está valorada en unos 1.215 millones de dólares. Es decir, que para justificarla, este dictador tendría que estar trabajando 331.336 años, seguidos como presidente. Por lo visto, Maduro es capaz de multiplicar los panes y los peces, porque de otro modo no se explica, aunque bueno, lo estará haciendo a su manera. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes.
Ahí lo tenéis, multiplicar los penes. Claro, por eso le llamarían Maduro el del brazo duro. Ya solo falta que salga diciendo que es un madurito interesante. Y por cierto, hablando de milagros, ¿qué pasa con el Papa Francisco? ¿Va a revelar si Maduro y sus compinches ocultan sus fortunas en el Vaticano? Porque no sería nada descabellado. Excelente. Me lo llevo para la casa. Sí, más que un mensaje muy bonito y una medallita también. Ojito, porque este vídeo es del 14 de agosto, o sea, 2 semanas después del megafraude y de la Operación Tuntún, donde han secuestrado a casi 2.000 opositores y otros tantos que han matado. Y lo que veis es el nuevo nuncio apostólico de Venezuela. No solo se saca una foto con el dictador, sino que además le regala una medallita enviada por el mismísimo Papa Francisco. En fin. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Sé que muchos de los que veis este vídeo sois católicos y sé que duele escuchar estas cosas, pero la realidad es la que es. El club de los presidentes maduros. ¿Es posible obligar a Maduro a que deje el poder por presión internacional y sanciones? Pues sí, es posible. Es decir, si le sumamos a todo el resto de factores que ya tenemos. Ahora bien, para eso no es suficiente con Estados Unidos, ni con Europa, ni con los países latinoamericanos que ya han reconocido que ha habido fraude en Venezuela. Para acabar con la bestia no hay que dejarle ni un solo hueco por donde pueda escapar. ¿Y qué salidas tendría ahora Super Bigote? Pues lo que podríamos llamar el Club de los Presidentes Maduros, formado por el presidente brasileño, Lula, el colombiano Petro y el mexicano AMLO. Durante los últimos meses os he contado que tanto Brasil como Colombia ya le han retirado el apoyo a Maduro. Y esto es cierto, ya no son Team Super Bigote. Ahora bien, tampoco creáis que tienen del todo claro que se quieran meter en el Team María Corina Machado. De hecho, antes de las elecciones ya maniobraban para proteger al dictador venezolano. Ambos mandatarios propusieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a la oposición en ese país celebrar un plebiscito para comprometerse a garantizar la seguridad de quien pierda en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Esta noticia es del mes de abril de este año 2024. Lula y Petro ya se preparaban para una derrota de Super Bigote, así que propusieron un referéndum como el que sirvió para echar a Pinochet. Y diréis, ¿pero qué diferencia hay entre un referéndum y unas elecciones donde, si Maduro hubiera reconocido el resultado, se habría ido fuera? Pues simple, es más fácil elegir entre dictadura sí o dictadura no que entre Maduro o Edmundo, que a su vez está apoyado por María Corina Machado. Pensadlo así, tanto Lula como Petro o AMLO son gente muy de izquierdas, pero muy de izquierdas. Es más, tanto Lula como Maduro se conocen desde que empezaron su carrera política, ¿no? Ambos mandatarios propusieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a la oposición en ese país celebrar un plebiscito para comprometerse a garantizar la seguridad de quien pierda en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Esta noticia es del mes de abril de este año 2024. Lula y Petro ya se preparaban para una derrota de Super Bigote, así que propusieron un referéndum como el que sirvió para echar a Pinochet. Y diréis, ¿pero qué diferencia hay entre un referéndum y unas elecciones donde, si Maduro hubiera reconocido el resultado, se habría ido fuera? Pues simple, es más fácil elegir entre dictadura sí o dictadura no que entre Maduro o Edmundo, que a su vez está apoyado por María Corina Machado. Pensadlo así, tanto Lula como Petro o AMLO son gente muy de izquierdas, pero muy de izquierdas. Es más, tanto Lula como Maduro se conocen desde que empezaron su carrera política. Ya es difícil aceptar que tu amigo y compañero de fatiga durante décadas se ha convertido en un Pinochet de izquierdas, como para ahora tener que aceptar que tienes que defender a María Corina Machado, que es una mujer que está en las antípodas de su ideología. Y eso explica que en las últimas semanas estos tres presidentes estén haciendo semejante gimnasia mental, porque por un lado, AMLO se presentó como el garante del acuerdo de Barbados, el mismo presidente que intercedió también para levantar el embargo de Venezuela. Pero es que también es el mismo presidente que después del megafraude del 28J dijo esto: respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué no tienen los gobiernos de otros países, pequeños, medianos o grandotes, cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? Apenas se había conocido el fraude, los tres países, México, Brasil y Colombia, adoptaron un discurso casi calcado. Fue el resultado de una reunión realizada apenas comenzaron las denuncias del fraude. Y los presidentes de Colombia, Brasil y México sostuvieron una reunión virtual de 1 hora para evaluar la situación en Venezuela y proponer alternativas a la crisis. Los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador le pidieron a Nicolás Maduro que revele las actas electorales de la elección presidencial del pasado domingo. Ya lo veis, los tres presidentes olvidaron mencionar el fraude, pero a la vez le pidieron a Maduro que revelase las actas electorales. Es parecido,
Pero no es lo mismo. Gracias a esto, Maduro ganó tiempo y también fueron estos países los que impidieron que la OEA, la Organización de Estados Americanos, hiciera una condena unánime. De hecho, a veces parece que Lula sigue pensando que Venezuela es una democracia. Atentos a esta declaración. ¿Cómo se resuelve esta disputa? Se presenta el acta. Si el acta tiene dudas entre la oposición y la situación no se arregla, la oposición apela con un recurso y esperará que la justicia tome una decisión. Y habrá una decisión que tendremos que aceptar. Estoy convencido que es un proceso normal y tranquilo. A ver, Lula, hijo mío, no sé por dónde empezar a explicarte. El CNE es tan madurista como una tanqueta pasando por encima de un manifestante, y el Tribunal Superior fue nombrado íntegramente por Maduro. O sea, todos los miembros del Tribunal Superior están puestos a dedo por el régimen. Lula, evidentemente, sabe esto. De hecho, ya empieza a decir cosas ligeramente duras de superbigote. Eso sí, sin pasarse. Creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura, es distinto a una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo que conocemos. Decir que Venezuela tiene un gobierno con un sesgo autoritario es como decir que Daniel Sancho es un cocinero al que le gusta solucionar los problemas por partes. El problema de esto es que Colombia, Brasil y México tienen mucho peso en la región, y eso se notó 3 días después del fraude, cuando la Organización de Estados Americanos hizo una votación para condenarlo, pero Brasil y Colombia se abstuvieron y México incluso se marchó de la reunión. Y esto es un problema. ¿Por qué? Pues atentos a este mapa. Si os fijáis, veréis que Venezuela tiene 3 vecinos: Brasil, Colombia y Guyana. Al norte están las islas del Caribe, Aruba, y un poquito más allá está México. Por supuesto que Guyana no tiene pinta de querer apoyar a Maduro, sobre todo cuando hace unos meses amenazó con invadirles. Pero nos queda entonces Colombia y Brasil, que parecen mucho más interesados, al menos, en darle tiempo a Superbigote. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque por mucho que sanciones a Venezuela, si sus vecinos le siguen apoyando, pueden hacer de intermediarios. Es decir, que no puedes enviar dinero a Venezuela, no hay problema, se lo envías a Colombia y de ahí va a Venezuela. Vamos, como lo de las sanciones a Rusia, pero versión caribeña. Pero la auténtica pregunta es, ¿por qué Lula, Petro y AMLO arriesgan tanto capital político en un apoyo que solo les está provocando desprestigio? Y aquí es donde entra a jugar la estrategia global. Lula siempre quiso confrontar con Estados Unidos para preservar a Brasil como la nueva potencia regional en Sudamérica. No olvidéis que Brasil es la B de los BRICS. De hecho, se han alineado con Putin en la guerra de Ucrania y lo mismo pasa con México. Lula siempre quiso confrontar con Estados Unidos para preservar a Brasil como la nueva potencia regional en Sudamérica. No olvidéis que Brasil es la B de los BRICS. De hecho, se han alineado con Putin en la guerra de Ucrania y lo mismo pasa con México. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula, y le doy las gracias. Con el presidente colombiano existe la misma coincidencia. Apenas asumió Petro, finalizó todos los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, incluidos los de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y ya sabéis eso, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Maduro será un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, y eso explica que Lula se saque de la manga esta nueva estrategia para hacerle ganar tiempo a Nicolás Maduro. Lula da Silva sugirió que Maduro podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela e incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones. ¿El problema con esta propuesta? Pues que ni siquiera Superbigote la acepta. Por supuesto que tanto para María Corina Machado como para Edmundo González Urrutia es un chiste de mal gusto. ¿Qué sentido tiene? ¿Otras elecciones para qué? ¿Para volver a hacer fraude? Ahora bien, mientras tanto, están consiguiendo hacerle ganar tiempo a Nicolás Maduro. Ahora bien, no creáis que esta fijación por defender a Superbigote les está saliendo gratis. Fijadas para el 28 de julio, según una encuesta. Por ahora ya hay 8 millones de venezolanos fuera del país, y de esos 8 millones, 2,5 millones están en Colombia y medio millón está en Brasil. Ahora imaginad que 1/3 de los venezolanos que siguen en Venezuela se marchan. Podríamos estar hablando tranquilamente de otros 8 o 10 millones de personas. Una nueva crisis humanitaria que principalmente afectaría a Colombia y a Brasil. Y ojo, porque no solo hablamos de crisis humanitaria, sino también de crisis de seguridad. Y a ver cómo le explicas tú a tus votantes que tú has contribuido a esta crisis. Tanto Colombia como Brasil celebran elecciones en 2026. Y si Maduro sigue, es casi seguro que los refugiados venezolanos serán el tema central de estas elecciones, a no ser, claro, que Lula y Petro cierren sus fronteras a cal y canto y dejen a Donald Trump a la altura de un progre abrazar árboles. Eso,
por no hablar de lo fácil que se lo ponen a los candidatos de derechas. Ahora pueden decir que votar a la izquierda es votar a los amigos del Kim Jong-un del Caribe. Lo dije en otros vídeos y lo repito ahora. Defender a Maduro a estas alturas es hacerle un flaco favor a la izquierda. Tanto Colombia como Brasil celebran elecciones en 2026 y si Maduro sigue, es casi seguro que los refugiados venezolanos serán el tema central de estas elecciones, a no ser, claro, que Lula y Petro cierren sus fronteras a cal y canto y dejen a Donald Trump a la altura de un progre abrazárboles. Eso, por no hablar de lo fácil que se lo ponen a los candidatos de derechas. Ahora pueden decir que votar a la izquierda es votar a los amigos del Kim Jong-un del Caribe. Lo dije en otros vídeos y lo repito ahora. Defender a Maduro a estas alturas es hacerle un flaco favor a la izquierda. Cuantos más sigan apoyando a este tipo de gente, más difícil será marcar distancias en los próximos años. Así que espero que tanto Brasil como Colombia terminen poniéndose en el lado correcto de la historia, y lo mismo para México. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que Colombia y Brasil se unirán al bloqueo contra Venezuela sin paliativos? ¿Puede servir esto para obligar a Maduro y a sus élites a dejar el poder? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.